Esta fue una semana muy especial. La verdad que ayer disfruté mucho con los chicos, verlos divertirse, ver cómo se reían. Y nosotros también nos divertimos y la pasamos bien. Vamos a ser sinceros, no fue solamente los chicos, ¿no? Porque de alguna manera ese chico que alguna vez fuimos, algunos todavía son, pero vive en nosotros y sigue teniendo esas necesidades que los niños tienen de divertirse, de descargar esas energías, esas pilas enormes que Dios le dio. Pero yo tenía pensado esta semana hablarles de darle una continuidad al tema que vine hablando con ustedes los 2 domingos anteriores, pero buscando la guía del Señor en estos días, me di cuenta que hubo algo en mi vida, en un determinado momento, que hizo un clic, que hizo un cambio, que marcó una diferencia. No porque yo no conociera al Señor, sino que yo había entregado mi vida al Señor desde muy chico. Yo a los 9, 10 años tuve mi primera experiencia, mi abuelo me llevó a la iglesia, yo no tenía la menor idea de qué se trataba, pero solamente al entrar, al poner un pie dentro de la iglesia, sentí la presencia de Dios, me envolvió algo muy fuerte, inexplicable, y le pregunté a mi abuelo qué era, y bueno, él me dijo que era la presencia de Dios en su italiano, en su itaniol, digamos, básico, ¿no? Y esa presencia no me abandonó jamás. La presencia de Dios ha estado conmigo en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en momentos de saber que lo que yo estaba haciendo o la circunstancia que estaba viviendo no estaban glorificando a Dios. Porque muchas de las cosas que hacemos las hacemos porque todo el mundo las hace. Y no todas glorifican a Dios. Hay amistades que tenemos que glorifican a Dios y otras que no, que son justamente lo contrario. Y en la provincia de San Luis, cuando Dios nos llama a servirlo, yo era muy jovencito, Marga también, nosotros lo que vimos fue, en principio, la necesidad de las personas. Década del 80, la provincia de San Luis era una provincia muy limitada, muy pobre, recién estaba yendo a la industria. La mayor parte de la gente trabajaba o en las cosechas, viajaba para levantar las cosechas en San Juan, en Mendoza o en Córdoba. Y la mayoría eran empleados públicos y había muy poco trabajo. Había un problema muy fuerte de alcoholismo en la provincia y de violencia familiar y de infidelidad. Toda una cuestión cultural. El hombre alcohólico, violento, llega a su casa, su mujer le es infiel. En venganza, digamos, ¿no? Y los niños no avanzaban en los estudios porque nadie se ocupaba de ellos. Y ahí con Marga nos dijimos, algo tenemos que hacer. Me acuerdo que yo venía de trabajar y en mi casa había una mesa y estaban todos los chicos de la iglesia haciendo los deberes, dándole Marga apoyo escolar, dándole la leche, y servíamos, y Marga le había puesto a nuestro compañero, digamos, pastor, que era copastor conmigo, ahí en la provincia de San Luis, pero nos tuvimos que hacer cargo de la iglesia de prepo, o sea, no hubo alternativa, vinieron de acá de Buenos Aires y dijeron, ustedes dos están a cargo de la iglesia, y nos hicimos cargo. Yo tenía 27, Walter 24, Marga 24 también, y nos hicimos cargo. Y servíamos, y hacíamos muchas cosas. Y Marga le había puesto de sobrenombre a mi amigo, a Walter Berlo, tenés que ir, porque él era campeón mundial de tenés que ir, ¿viste? O sea,
Yo esa gente que siempre tiene una buena idea para que hagas vos, ¿viste? Es un capo, che, el hermano tal, qué sé yo, que está faltando, tenés que ir a ver qué pasa. Podés ir, vos también, pero no. Y yo iba, laburaba toda la semana en la fábrica y a la noche hacíamos las reuniones y los sábados a la mañana yo quería dormir y el loco venía el sábado a la mañana. Marga siempre se levantó temprano, entonces llegaba y decía, prepárame un mate. Y venía y me traía un mate a la cama, mi amigo, el pastor Walter Berlo, y me tocaba el hombro y me daba un mate para que yo no pueda reaccionar, digamos, ¿no? Agarraba el mate y me decía, tenemos que ir acá, tenemos que ir allá. Íbamos al hospital regional, las mujeres iban a la cárcel de mujeres, servíamos. Cuando vuelvo de San Luis, primo mío, pastor aquí en la iglesia de Ramón Mejía, él me dice, tenés que venir a ayudarme a mí en la iglesia, vas a ser el anciano de la iglesia, ¿no? Estoy hablándole con 29 años tenía yo, ya en esa época 30, estaba para cumplir 30. Y yo trabajaba todo el día, me iba de 7 de la mañana a mi casa, a las 6 de la tarde salía de trabajar, iba a la iglesia. A la vez estaba terminando la carrera, estaba estudiando ingeniería. Y servíamos al Señor y de repente un día entré en cortocircuito. O sea, empecé a tener problemas de salud. Me descomponía, me agarraban unos dolores de cabeza, unas migrañas, pero terribles, que yo sabía que me iba a doler la cabeza, cosa que es interesante, ¿no? O sea, de repente yo decía, acaba, y me empezaba a doler, al punto tal que me ponía blanco, sudaba frío, no me desmayaba, no alcanzaba a desmayarme, pero yo era gerente de una empresa de servicio al cliente de Kenya Sharp, muy vieja empresa, algunos ni la conocen. La gente que trabajaba conmigo me subía arriba de mi auto, me llevaba a mi casa y me dejaba ahí. Tocaban el timbre y le decían, acá trajimos, hágase cargo. Y se tomaban un taxi y se iban. Me llevaban con mi auto a mi casa. En esa cuestión, digamos, del tremendo estrés que generaba para mí hacer todo lo que hacía, un día tuve que tomar una decisión. Hubo una palabra de parte de Dios, un hermano que oró por mí. Recuerdo que fue el hermano de Rubén Sousa. ¿Se acuerdan de Rubén Sousa? Bueno, Juan Carlos, el hermano de Rubén Sousa, era pastor en la iglesia de Guernica y yo iba a predicar los domingos ahí con él. Íbamos en un Renault 12, era el espantomóvil, era una cosa espantosa ese auto. Tardábamos 10 horas en llegar, no llegamos nunca, parecía como que estábamos yendo a Mendoza. Y esa tarde, una tarde que yo estaba muy mal, él entra a mi casa con una palabra de parte de Dios y él ora por mí, vino a orar por mí y el Señor me habla y me dio una palabra. Pero esa palabra que yo recibo de parte del Señor no se cumplió efectivamente, o sea, no tomé, digamos, de alguna manera conciencia de lo que significaba hasta que entendí esto que les voy a explicar hoy. Hebreos capítulo 3, verso 5, quiero que lo leamos ahí. Tenga hoy paciencia y tome nota, porque esto es fundamental. A mí me cambió la vida para siempre. Y creo que a muchos de los que están hoy aquí necesitan escuchar esta palabra para entender algo que es fundamental. Fundamental. Dice Hebreos capítulo 3, verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ustedes saben por qué
¿Por qué razón fue condenado Jesús a la cruz? O sea, ¿cuál fue la acusación con la cual los judíos del Sanedrín consideraron que era una blasfemia, que era una absoluta transgresión, que merecía la muerte? ¿Cuál fue? ¿Los milagros? El decir que Dios era su Padre. El decir que Dios era su Padre hizo que los judíos de su tiempo dijeran: es una barbaridad, es una blasfemia. Porque muchas veces no entendemos el significado de lo que es eso. Es una cuestión de naturaleza, ¿no es cierto? Los hijos de un gato, ¿qué son? ¿Y los de un perro? ¿Y los hijos de Dios qué son? No nos atrevemos a decirlo. No nos atrevemos a decir que fuimos participantes de la naturaleza divina, que hay en nosotros hoy el mismo espíritu que estaba en Cristo Jesús. El que levantó de los muertos a Jesús, el que hizo que cayera fuego del cielo cuando Elías oró, el que abrió el mar rojo. Él nos ha dado su espíritu para que seamos participantes de la naturaleza divina. En el viejo hombre somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Adán. Pero en el nuevo nacimiento, que nacimos del agua y del espíritu por medio de la palabra de Dios, hay en nosotros una nueva naturaleza, una novedad de vida que es divina. Porque es el espíritu que opera en nosotros como hijos de Dios. Nosotros vivimos en un planeta que desde el punto de vista de la mirada de Dios es una fábrica de huérfanos. Es un planeta donde lamentablemente no tiene una conciencia de la realidad, del carácter paternal de Dios. El mundo ve a Dios como una cosa grande, digamos, el creador, el autor de todas las cosas, pero no alcanza a comprender qué clase de relación es la que Dios quiere tener con nosotros, que es la que Cristo vino a revelar. Dios no está buscando gente que le sirva. Dice en el Salmo 68, estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Salmo de David, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos, es decir, Él observa lo vacío que es la capacidad natural que tenemos de ser padre de nuestros hijos. Tantas cosas que uno quiere, desea para sus hijos y no puede darle, y no puede lograrlo. Y sabe que tiene los recursos limitados, naturales, y desearía poder darle tantas cosas, y que nunca se enfermara, y que nunca tuviera problemas en el colegio, y que nunca le pasara nada, y que nunca se juntara con gente mala, y que siempre tuviera los pies calzados, y siempre abrigado en invierno. Y uno por un hijo quiere, digamos, hacer todo lo que está a su alcance para darle bienestar. Pero como padres naturales tenemos muchos problemas para lograr eso. Muchos problemas. Muchas veces incluso la educación que nuestros hijos reciben en casa compite con la de la calle. Compite con lo que dijo un amigo, compite con lo que dijo un maestro. A veces mejor que lo que escuchó en casa y a veces peor que lo que escuchó en casa. Compite con lo que le enseñaron en la escuela dominical. A veces muy bueno, a veces muy malo. Porque tenemos una naturaleza fallida
tenemos una naturaleza pecaminosa. Y entonces todo lo que tocamos en lo natural lo hacemos deficientemente, defectuosamente. Esa es la razón por la cual la mirada de Dios sobre las criaturas, sobre los que Él había creado, al verlos ausentes de su presencia, al verlos identificados más con cuestiones del mundo, porque es más fácil identificarse con una nacionalidad, o identificarse con un club, o identificarse con un partido político, o identificarse con alguna ideología terrenal, que identificarse con Dios, aunque debería ser más fácil. Entonces él observa ese comportamiento y lo ve como una orfandad. Y al venir a Cristo, Cristo lo que quiso es hacernos participar de su Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Él está diciendo, vengan al Padre. Vengan a través de mí, vengan a través de mi sacrificio, a través de la misión que vine a cumplir. Conozcan al Padre. Y no sean más huérfanos. Y no vivan como huérfanos. Tengan a quien recurrir, tengan con quien hablar, tengan a quien abrirle el corazón, tengan a quien contarle sus secretos, tengan y escuchen lo que el Padre tiene para decir. Porque si nosotros, siendo malos, dijo Jesús, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué cosa nos negará el Padre si se la pedimos? Pero para eso necesitamos establecer una relación. Dios no quiere simplemente siervos, que era lo que yo había entendido. Yo sentía una carga sobre mi espalda de deuda por la salvación. Me sentía indigno de la salvación a causa de mi pecado y de todas las cosas que yo había hecho y de mi pasado, la violencia y las cosas que yo había hecho antes. Y para mí la salvación había llegado como algo completamente inmerecido. Hasta un día hablando justamente con este Juan Carlos, este pastor Juan Carlos, que ahora ya no es más pastor, pero me decía, qué loco que estemos nosotros en la casa del Señor. Dice, vos y yo en la iglesia, como mucho, me decía. Yo le decía, claro, si sacamos el currículum, digamos, que más que un currículum es un prontuario, digamos, no calificamos, pero estábamos los dos. No, y algunos peores que yo, pues yo tampoco soy el peor de los que Dios llamó. Tampoco el mejor, o lejos. Estoy más lejos del mejor que del peor. Pero fíjense que Dios tiene desde el principio, el libro de Génesis, que es un libro, comienza, digamos, con la historia de los primeros patriarcas. O sea, antes de establecer reinos, pueblos, Dios estableció familias. Y a los primeros líderes se les llamó patriarcas. Abraham, por ejemplo. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Su propio nombre revela el propósito de Dios. Fíjense, Génesis capítulo 15, verso 1 dice, después de estas cosas, después de haber tenido Abraham un montón de experiencia con Dios, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero fíjense cuál era la preocupación de Abraham. ¿Por qué Dios lo eligió? Y respondió Abraham y le dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo.
nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Por qué era necesario que se establezca una paternidad para establecer un pueblo, para establecer una nación, como después fue la nación de Israel? Porque hay una diferencia enorme entre trabajar para alguien y ser de la casa. Son dos cosas completamente distintas. Moisés fue fiel como siervo de Dios en cuanto a la casa de Dios, pero Cristo sobre la casa de Dios, porque Cristo es hijo. Hay una enorme diferencia entre Moisés y Jesús. Por eso la religión judía no logra alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley, sino que el sacrificio perfecto del Hijo es el que nos transfiere al Padre para que nosotros podamos ser salvos en Él. El propósito de Dios no termina en que hagamos cosas para Dios. El propósito de Dios es incorporarnos a su casa, que seamos familia. El siervo trabaja en la casa, el hijo pertenece a la casa. Hay una identidad y una pertenencia que, si no se despierta en nosotros por medio del Espíritu de Dios, es lo que nos genera esa rivalidad entre servir al mundo y servir a Dios. Esa competencia ocurre cuando no entendemos nuestra identidad, quiénes nosotros somos. Porque un siervo es una persona que cumple una función, sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero un hijo es alguien que, más que una función, tiene una identidad. Son dos cosas distintas. Una cosa es servir y otra cosa es ser. Jesús, por ejemplo, a los discípulos, en el Evangelio de Juan, en el verso 15, le dice, ya no los llamaré siervos a ustedes. No los llamo más siervos, dice. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos para que todas las cosas que oí de mi Padre, todas las que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Es decir, que un siervo puede saber qué es lo que hay que hacer. Y sin embargo, no comprender plenamente quién es él. Cumple una función. Hay personas que se definen por una función. Che, ¿y vos qué sos? Y yo soy hincha del Boy. Bueno, ese se definió con una cuestión. Otro, yo soy ingeniero. Se definió con un oficio. Otro, yo soy argentino. Se definió con una nacionalidad. Asimismo se identifica con una pertenencia. Pero nosotros deberíamos identificarnos como hijos de Dios en primer lugar. Le conté que hace unos días atrás tuve como una especie de visión en la que yo estaba llenando unos papeles. ¿Vio cuando uno va a un hotel que le hacen poner profesión? Mire, yo viajé muchísimo, muchísimos años, jamás puse pastor, nunca en la vida puse pastor. No, había algo que no me impedía poner, no digo que era vergüenza, pero siempre viajé por otras cuestiones. Viajé por negocio, viajé para una conferencia, pero nunca puse pastor. Pero esta semana, hace unos 15 días atrás, estaba ahí orando y buscando la guía del Señor y tuve como una visión. Y el Señor me decía, poné pastor, porque vos sos pastor. Tenés que poner, a partir de ahora no quiero que digas más, ni consultor, ni ingeniero, ni nada de eso. Poné pastor. Y entiendo que había un mensaje a mí acerca de la identidad. ¿Por qué? Porque un siervo recibe una orden. Andá y hace esto, ¿sí o no? ¿Cuántos hay en la Biblia a los que Dios los llama y le dice andá y hace esto? Pero fíjense lo que Jesús le dice a los discípulos. Ustedes no son más siervos porque ahora todo lo que el Padre me da a conocer a mí, ustedes también lo van a saber. Es decir, el Hijo recibe revelación. El siervo recibe una orden. El Hijo recibe revelación.
Dios te muestra lo que Él quiere hacer. Dios te trae la persona para que vos le hables. Dios te lleva al lugar donde vos tenés que establecerte, porque ahora ya no caminamos esperando recibir una orden de parte del Señor, sino que como hijos dejamos que el Padre tome las decisiones. Yo me acuerdo de repente, mi papá me decía, vení, acompáñame. Yo le decía, ¿a dónde vamos? Como él quería que yo lo acompañe, yo me subí al auto y iba a donde él iba. A Ciudad Evita, a los lugares donde el viejo me llevaba. Yo me decía, quédate acá. Y yo me quedaba ahí, cuidando el Falcon, a que el viejo vuelva. No ponía ninguna cuestión. Dejaba que el Padre decidiera, me llevara a hacerlo, y de repente me decía, hace algo, andá y comprá esto. Y yo iba a comprar y venía, pero no era que necesitaba mucha explicación. No le decía por qué, ni esperaba que se dieran las circunstancias especiales para que cuando entonces, si Él me mostraba que eso era lo que yo tenía que hacer, y entonces tuve una visión. No es así. Ser hijo de Dios es una cosa que debemos incorporar a nuestra forma de vivir. Es nuestra identidad. Tengo que comprender quién soy. No recibo órdenes. Un siervo pregunta qué tengo que hacer. Un hijo pregunta, ¿qué querrá mi padre? Hay una enorme diferencia. ¿Qué quiere papá? Y cuando lo empezás a conocer, empezás a darte cuenta de qué cosas quiere. ¿O no? Hemos tenido padres más o menos buenos. Y hay un momento en el cual vos medio ya sabés qué quiere el padre. Y qué no quiere también. ¿Me entiendes? Yo ya sabía que no podía ir un domingo a la casa de mi viejo con una camiseta de River, que iba a ser para despelote si hacía eso. ¿Me entienden? Luego un nieto apareció con una camiseta de River y el nieto fue tolerado a causa de la misericordia de Dios, porque con los nietos uno haya mayor gracia, digamos, ¿no? Pero entienden que son dos maneras distintas de vivir la vida. Una cosa es levantarme cada mañana y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y otra cosa es levantarme cada mañana y decir, papá, Padre, ¿qué es lo que vos querés? Es una enorme diferencia. Un hijo conoce el corazón del Padre, un siervo obedece, pero un hijo conoce el corazón del Padre. Entra en una relación con el Padre. Hay un pasaje donde uno de los discípulos le dice a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Lo han leído? En Juan 14. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, le dice a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como pues dices tú, muéstranos al Padre. El corazón del Padre, ustedes lo han visto en lo que yo he hecho, es lo que está diciendo Jesús. Cuando sanamos a los enfermos, cuando le dimos de comer a los que tenían hambre, cuando resucitamos muertos, cuando fuimos a predicar la palabra a los lugares donde no nos querían recibir y nos sacaron corriendo. Todo eso es lo que está en el corazón del Padre. Y yo lo que hice fue mostrárselos abiertamente para que ustedes conozcan al Padre. ¿Quieren saber cuánto el Padre es capaz de amar? Ve a la cruz de Cristo. Cristo muriendo en la cruz nos demuestra cuánto nos ama el Padre. ¿Hasta qué punto es la santidad de Dios en la vida de Cristo que no cometió pecado? ¿Hasta qué punto el poder del Padre resucitándolo de entre los muertos? ¿Entienden? Cristo vino a revelarnos al Padre. Que no quiere decir que los hijos de Dios no tengan que ser obedientes. Al contrario. La obediencia de un hijo es más profunda porque es por la relación.
no es por el salario, no es por la recompensa, es por la relación. Yo no quiero que mi padre se enoje, yo no quiero generar un problema. Entonces estoy en comunión con el Padre por mi bien y también para evitar problemas con mis hermanos. Porque cuando hay un hijo rebelde, se subleva el bienestar familiar, las discusiones de la mesa, las cuestiones del mal ejemplo. Entonces, la relación con el Padre tal vez es más profunda. Un siervo puede obedecer una instrucción, pero un hijo discierne la voluntad del Padre. Con una mirada. Tal vez es hora de que me calle la boca. Tal vez es hora de levantar la mesa. Tal vez es hora de que me busque un laburo. ¿Me entiende? Discierne porque es hijo. Y sabe. Cristo no vino a enseñarnos qué hacer. Vino a revelarnos cómo es el Padre. Ahora, como hijos, también podemos ser bebé toda la vida. Ayer me preguntó mi hija quién era el bebé de la foto, ¿no? Yo digo, ¿cómo puede ser 32 años y está celosa de un bebé? Pues yo digo, es la bebé más linda del mundo. Ahí yo, bueno, vos tenés 32 ya. Vos fuiste ya, hace mucho. Y madurar es lo que hace que empieces a tener autoridad de hijo. Porque el problema no es que no somos hijos de Dios, porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice el Evangelio de Juan. Es decir, le dio potestad. Es decir, ¿qué es que te den potestad? Es un poder firmado, como cuando te dicen, ¿querés vender? Bueno, te tengo que hacer un poder. Yo ahora para vender el departamento tuve que hacerle firmar un contrato con RIMAX para vender el departamento. Les di un poder. Y ellos me dicen, guarda que si lo vendés por tu cuenta, me tenés que pagar la comisión a nosotros. O sea, hay un compromiso. ¿Sí? Ahora, ese poder yo puedo ejercerlo o no. ¿Qué es lo que quiere decir Juan? Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero ¿la estás ejerciendo o está invicta, está intacta? Está sin usar. Está como te compraste un traje para una ocasión especial y lo usaste una vez y lo colgaste ahí y no lo usaste nunca más. Y el día que te lo querés volver a poner no te entra más ni a palo. Y decís, ¿por qué no lo usé? Lo tengo que regalar nuevo. Regalalo. Regalalo para bendecir a otro. ¿Amén? Pero te pasa porque no lo usás, porque no ejercés. Esos cubiertos que tenés ahí guardados para cuando venga Máxima Zorreguieta, no va a venir a comer a tu casa. Y vos usás los cubiertos de Berreta que son todos distintos. Los vasos, no hay dos iguales. Pero las copas de cristal están ahí guardadas para que algún día, cuando venga el embajador de Bélgica, le des un vino. No va a ocurrir. Entonces, no usamos las cosas buenas. Mira, a mí me pasa, yo tengo guitarras, soy medio fanático de las guitarras, tengo un montón. Y siempre toco la más barata. Y de repente me agarran ganas de agarrar otra guitarra que tengo que son más caras. Y la agarro y después la guardo enseguida. La vuelvo a poner en el estuche y la guardo. Digo, no, pues si me raya esta. ¿Y por qué se me va a rayar? No sé. Y si me raya y es mía, ¿cuál es el problema? Ningún problema. Tengo que romper eso. Ahí tengo que cambiar. Pero me pasa eso. Y entonces toco la guitarra más barata y no me gusta cómo suena. Digo, suena lata esto. Esta la voy a reventar, la voy a vender en Mercado Libre. ¿Sí? Y después vendo la barata y me quedaron las buenas y no, me tengo que comprar una barata porque no quiero tocar. Eso nos pasa. Fíjese lo que dice en Gálatas. Pero también digo, dice Pablo, Gálatas 4, verso 1,
que entre tanto que el heredero es niño, es inmaduro, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero no ejerce, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pastor, ore por mí, por él. Perdón, ¿y vos no tenés boca para orar? ¿No podés orar vos? No, pero usted tiene la unción. ¿Y vos qué tenés? La necesidad. ¿Qué es más fuerte para tocar el corazón del Padre? ¿La unción o la necesidad? ¿Qué mueve el amor del Padre? La compasión. Si vos estás dependiendo de un tercero, ¿por qué la mujer tocó el manto de Jesús y obtuvo virtud de Dios? Jesús no intervino. Él tenía la unción, pero él dijo, no sé qué pasó acá, alguien me tocó. ¿Ok? ¿Qué fue lo que movió el poder de Dios? La necesidad. La fe trae la necesidad, el deseo, el cambio. Pastor, venga a mi casa a orar por mi primo. Y yo no sé si lo voy a querer como lo querés vos a tu primo, porque por ahí me cae hasta antipático. Por ahí llego y el tipo está ahí, no quiero decir. Pero vos tenés compasión, vos tenés amor. La fe obra por el amor. Entonces el heredero es niño cuando no ejerce su autoridad. Pastor, ore por mi casa. Pero si es tu casa, me está diciendo que es tu casa. Vos tenés que orar. Porque es tu casa. Tengo un amigo que está internado. Vos tenés que ir a orar por él. Tengo un familiar que está enfermo. Vos tenés que ir por él. ¿Se imagina? Yo te voy a mis padres. Vengan a orar por mis padres. Por supuesto, yo nunca lo iba a hacer. Yo fui a orar por mi padre. Yo fui a orar por mi madre. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a querer más que yo? Sería raro. Y la fe obra por el amor. Entonces, a veces creemos que el poder de Dios es una cuestión profesional. Que tengo una chapa ahí que dice, cuando yo oro pasan cosas. Pero para eso tenés que tener un corazón grande, abierto, ensanchar tu corazón, para que, además de la unción que Dios te dio, tengas la compasión. Y eso demanda una madurez. Y la madurez en la vida del cristiano no se da por el conquistar cosas. Fíjese que en el mundo dice, mira, este tipo que maduro, ya tiene un trabajo, ya se compró un auto, ya se compró una casa. En el mundo pareciera que madurar es conquistar cosas. En el reino de Dios es el camino inverso. Es cuando vos cada vez estás más muerto a esas cosas. Cada vez te dan... Y si lo tenés por la misericordia y la gracia de Dios, pero estás buscando el reino de Dios. Y entendés que las añadiduras son añadiduras. No te movés en función de conquistas. El pueblo de Israel tuvo una etapa de conquistas, ¿sí? Pero cuando el pueblo de Israel maduró, la gloria primera, el pueblo de Israel lo que tenía era sabiduría. Y ya no iba a conquistar las naciones. Las naciones venían a Israel a escuchar la sabiduría de Salomón. Venían a él. No estaba peleando por sus límites territoriales. Ya eso lo habían logrado cuando el pueblo era en los tiempos de Josué. Ahora estaban establecidos. Lo hemos predicado el domingo pasado. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido un poco de tiempo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Y ahí está el grado mayor de madurez, cuando ya estás establecido. Como decían en el mundo antes, sentó cabeza al tipo. Ya está establecido, no es una hojita que se la lleva el viento para un lado y para el otro. Está establecido, está firme, está fuerte, porque empieza a manifestar el carácter de Jesús.
y cree lo mismo y predica lo mismo y dice lo mismo, sea que consigue adeptos o enemigos. Porque está establecido en la verdad. Mientras el heredero niño, aunque sea dueño de todo, no está establecido. Pero cuando el padre lo establece, lo habilita, porque vos no le vas a dar a un nene de 9 años la llave del auto. Va a llegar un momento en el cual el padre lo habilitará. Amén. Para que no se haga daño. A veces hay niños de 50 años que si el padre lo dejara hacer lo que el tipo quiere hacer, justamente hoy tuve unas conversaciones con un hermano que quiere hacer cosas y no está en condiciones de hacer cosas. No ha madurado, no es consciente. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pará que recién dejaste las clases de arpa hace un rato. Tenés que ahora establecete, tenés que... Bien. ¿Por qué un hijo no recibe una tarea, una actividad? Un hijo recibe una herencia. Voy a ir apurando porque es muy largo esto, si no lo terminaré otro domingo. Vean el tema del hijo pródigo. Analicemos juntos el tema del hijo pródigo. ¿Por qué siempre a mí, y esto ya lo confesé en el pasado, siempre me cayó mejor el hijo pródigo y el mayordomo infiel? Siempre me resultaron más simpáticos que el hermano mayor, porque tenían revelación. El hijo pródigo tuvo revelación de que había una herencia y la pidió. Se apuró. Pero el padre no se la negó. ¿Qué pasa? Que en la medida en que vos tomás distancia del padre, vas perdiendo el carácter de hijo y te vas haciendo más siervo, hasta llegar a la posición de siervo más baja, que era darle de comer a los cerdos. La distancia de la casa del padre trae servidumbre. ¿Por qué? Porque el diablo te esclaviza y te va a hacer servirlo. Entonces, si vos, por medio de la oración y la comunión con Dios, por ejemplo, ya no sos un iracundo, cuando tomes distancia de Dios, saldrá esa vieja naturaleza y te convertirás en una persona violenta otra vez. Y el diablo te usará. ¿Por qué? Porque el vecino te tiró la basura en la vereda, o porque te estacionaron el auto en la puerta, o porque te pagaron de menos, y vos mirás y decís, ¿qué me depositaron? Cualquier cosa. Y el diablo dice, listo, ya está. Ahí está, ahí le está tirando a los chanchos una algarroba. ¿Entiende? Tomar distancia te mete en servidumbre, porque en la casa sos hijo. Tu identidad está en la casa. Cuando el hijo reacciona, dice, cuando vuelve en sí, me gusta eso porque el Evangelio de Lucas es muy claro, dice, volviendo en sí, es decir, que el tipo recuperó la cordura, recuperó su identidad, dijo, en la casa de mi padre, hasta el siervo más bajo come bien. Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos si sirvo acá en casa no voy a andar comiéndome la comida de los cerdos. Prefiero ser un siervo en la casa de mi padre, dijo el hijo, y no un siervo de Satanás. ¿Y el padre qué hizo? No, lo reconoció como hijo. No aceptó que sea un jornalero. Dice que le cambió el vestido, le puso un anillo en su dedo, le puso calzado en sus pies, hizo una fiesta, porque el padre no estaba buscando recuperar un obrero, el padre estaba buscando recuperar un hijo. Era un hijo lo que le faltaba, no un operario. Entonces cuando lo vio venir, corrió hacia él.
se adelantó a recibirlo, no sea que se arrepienta por vergüenza unos metros antes de llegar. Cuando lo vio de lejos, dice, lo han leído, todos han leído este pasaje de Lucas capítulo 15. Cuando lo vio de lejos, corrió hacia él. Fíjense cómo dice en el libro de Santiago que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, manifestado en este corazón de padre, de ir al encuentro, aun cuando todavía no llegaste. Mire, hermano, hay personas que están, con las que yo hablo en la semana, que yo me doy cuenta que se han alejado y están entretenidos en un montón de cosas porque el enemigo te llenará la agenda de cosas. Porque el único interés del enemigo es que vos pierdas tu identidad. El problema con Satanás es, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, subite al pináculo del templo y tirate. Si eres hijo de Dios, porque el diablo quiere que vos digas, yo no soy hijo de Dios, soy. En realidad, si Dios fuera mi padre, a mí no me pasaría esto. Si Dios fuera mi padre, y estás en el chiquero. Tenés que volver a la casa para que el Padre te pueda revestir, para que el Padre te pueda recibir, para que el Padre te pueda identificar y hacer una fiesta. Jesús dijo, así hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero hay personas que tienen mentalidad de siervo y mentalidad de esclavo, siendo hijos, como el hijo mayor. Porque el hijo mayor dijo, yo te he servido toda la vida, le dijo al padre. Y a mí ni siquiera me diste un cabrito para comer con mis amigos. Y el padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Hijo, esa declaración de Cristo, aplicala a tu vida. Dios te está diciendo, todo lo que tengo es tuyo también. Porque si somos hijos, somos coherederos con Cristo Jesús. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 4, ahí más adelante. 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Amén. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, dice Gálatas 4:7, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Tengo poder para sanar. ¿Te sano? Tengo poder para bendecirte, para prosperarte. Hay abundancia, el cielo hace presión. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. No hay enfermedad, no hay nada malo en la presencia del Señor. Y esa es nuestra herencia. Yo puedo decir anticipadamente como el pródigo, dame un cacho de la herencia. Dame un anticipo. ¿Y el padre me lo va a negar? No. Le diré, mirá que al pródigo se lo diste. Y si yo necesito algo del padre, el padre me lo va a dar. Pero si yo soy un hijo amargado, como el hijo mayor, estoy en la casa del padre, veo la abundancia, veo el poder de Dios, veo todo lo que Él tiene, pero no me animo a vivir como hijo, con mentalidad de esclavo, no voy a recibir nada, no voy a poder cambiar. Un hijo, y ahí viene la parte dura, es hijo cuando acepta la corrección del padre. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo me acuerdo de ir a verlo al viejo.
Pero en el momento que estaba con él no me acordaba cuando me fajaba el viejo, cuando yo era chico, la macana que yo hacía. Me acordaba de que era mi papá y quería estar con él. Y lo disfruté hasta los 96 años que partió. Le festejamos el cumpleaños de los 96 y después, 2 meses después, el Señor lo llevó. Pero cuando estaba con él yo no me acordaba de las macanas que hice o de las veces que él me tuvo que corregir. Porque era mi padre, porque había el amor, está por encima del juicio. La misericordia vence al juicio. Entonces dice, nuestros padres, aquellos por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este Padre, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que por ella han sido ejercitados. Es decir, ese es un cambio de ser un infante, de una mirada infantil a una mirada de responsabilidad. Uno termina comprendiendo a sus padres cuando ya es más grande. A mí me ha pasado, por ejemplo, con mis pastores. Yo era un creyente de cuestionar. Y realmente iba y les cuestionaba con la Biblia cosas. A mi interpretación personal, ¿no? Yo decía, acá esto, lo otro, qué sé yo. Y mi pastor Dani, está bien, me dice. Vos cumpliste. No, pero está bien. Ahora lo entiendo. Qué hombres amorosos, qué gente buena que Dios me puso en el camino. Que no me dijeron, tomátela, nene, sino que me escuchaban y me compartían su conocimiento, su experiencia. La madurez te permite entender la importancia de la disciplina. La corrección de un padre no tiene como un objetivo mejorar la productividad, el rendimiento. Tiene como objetivo formar carácter. Y si no hay disciplina, no es posible formar carácter. Porque alguien por miedo puede obedecer, pero por amor es mucho mejor. No vivir como siervos si somos hijos. Fíjense que Jesús, la misma noche que fue entregado, se juntaron a comer la Pascua. Y dice así, mire qué interesante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, su conciencia de quién era Él. Y a dónde él vino, pero dijo, voy y vuelvo. Voy y no me quedo, voy y vuelvo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hay otra versión que me gusta que dice, los amó hasta lo sumo. ¿Y saben qué hizo? Se sacó el manto, tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Pedro dijo, no, a mí no. Le dijo, no, si no te dejas servir, no podés tener parte conmigo. ¿Sabes qué quiere decir esto? No te dejas amar. Hay personas que no se dejan amar. Hay personas que están cerradas al amor porque tienen una conciencia de que todo es por interés. Entonces dicen, seguramente estos quieren que yo dé algo, que yo haga algo, ¿eh? Por eso me invitan a la iglesia. No vengas. Porque a mí no es que me hace bien que vos vengas, a vos te hace bien. Yo, gracias a Dios, soy salvo. Estoy seguro. Porque el Señor es mi Salvador. Pero si vos podés vivir como esclavo y ser feliz, cuando yo quiero que vivas como hijo, no puedo imponértelo. Es algo que tenés que decidir vos. ¿Soy siervo o soy hijo? ¿Qué identidad
es la que yo tengo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice en Romanos 8, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, la seguridad de la salvación. Es algo que solamente el Espíritu de Dios puede darte. No hay un certificado, no hay una foto del bautismo que te sirva. Lo que sirve es que el Espíritu de Dios le dé testimonio de tu identidad a tu espíritu y vos digas, soy un hijo de Dios y ¿dónde debo estar? En la casa del Padre. Debo estar con mis hermanos, debo estar con mi familia en Cristo Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que hay cosas que va a haber que perder. Hay cosas que va a haber que soltar, que son anclas que nos tiran hacia el chiquero y no hacia la casa del Padre. Decisiones que hay que tomar en favor de nuestra identidad. Los siervos trabajan mucho, cumplen horarios, hacen tareas, hacen un montón de cosas. Pero no piensan en qué es lo que agrada al corazón del Padre, sino en lo que ellos sienten que su servicio es una deuda, como me pasaba a mí. Que intentaba servir porque digo, soy deudor a Dios en todas las cosas, y si tengo una oportunidad y si me dicen, mira, acá no hay nadie. Me acuerdo que un día vino un pastor y me dijo, ¿vos tocás la guitarra? Le digo, sí, se puede decir que toco la guitarra. Le digo, pero mire que cantando no canto yo, no importa, acá cantamos todos. Vos tocás la guitarra, que cantar cantamos todos. Como todas las canciones eran en mi mayor, en mi menor, eran todas iguales. Era fácil, digamos. Aparte había 35 panderetas llevando el ritmo, era bastante sencillo. Pero me lo impuso. Vos predicás el sábado, me dijo. ¿Se imagina? Yo nunca había predicado, jamás en la vida. Me dijo, porque acá me trataba de usted. Usted, Daniel, va a predicar este sábado. No, me volvió loco. Estuve toda la semana orando, buscando la guía de parte de Dios. Qué decir, qué no decir, porque no sentía que yo fuera capaz. No me sentía digno de poder llevar la palabra de Dios. Esa fue mi primera vez, hace 40 años casi. Me acuerdo que miraba las baldosas. La iglesia tenía baldosa de colores, roja y amarilla, como si fuera un tablero de ajedrez. Horrible. La iglesia era horrible, de verdad. Era horrible, nos pasaban el agua con una manguera de al lado, estábamos colgados de la luz, todo mal. El techo roto, todo mal. El púlpito era una cosa, parecía un féretro, no un púlpito. Una cosa espantosa, los bancos de madera, todo mal, todo mal. No era el Maracaná. Y yo, así todo, me sentía indigno. ¿Me entiendes? De estar parado ahí y que alguien me tuviera que escuchar a mí. Recuerdo perfectamente la palabra que prediqué. Prediqué acerca de Juan, cuando Juan recibe la revelación del ángel, y cuando recibe semejante revelación, Juan se postra a adorar a un ángel del Señor. Y el ángel le dice, no lo hagas, no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo. Y de los profetas, le dijo el ángel, y de todos los que guardan la palabra de este libro. Eso está en el libro de Apocalipsis. Y a mí me impactó. Somos consiervos de los ángeles. ¡Wow!
A los ángeles Dios los llama siervos y a nosotros nos llama hijos. Por eso dice que los ángeles son espíritus ministradores, Hebreos capítulo 1, a favor de los que están reservados para salvación. Así que nosotros estamos en una categoría superior a los ángeles, razón por la cual Satanás nos envidia y quiere que seamos siervos, porque él nunca fue hijo, él fue siervo siempre. Y si consigue entretenerte para que sirvas al dinero, o para que sirvas a la fama, o para que sirvas a cualquier otra cuestión terrenal que agote tu tiempo, nunca vas a conocer el gozo y la paz que da ser hijo de Dios y descansar en los brazos del Padre. Porque somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entramos en el linaje de Dios por el espíritu de adopción, como leímos recién en Romanos. El espíritu que clama, Abba Padre, y le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y necesitamos expresar esa vida. Termino con esto. Un día fallece un amigo de Cristo, llamado Lázaro. En principio estaba enfermo y se habían apresurado a mandarle mensajeros. Che, tu amigo, el que amas, está enfermo, gravemente. Y Jesús siguió predicando y siguió haciendo lo que tenía que hacer y demoró. Cuando le llega la noticia de que Lázaro está muerto. Entonces él le dice a los discípulos, nuestro amigo dice, está dormido, voy a despertarle. Ah, entonces está dormido. No, está muerto. Entonces quise decir, no quise que ustedes se pongan tristes, pero está muerto. Vamos a verlo. Entonces llega ahí. Llega al pueblo 4 días después de que su amigo había muerto. Lo abaraja una de las hermanas y en vez de darle una bienvenida le dice, si hubieras venido a tiempo mi hermano no hubiera muerto. Fue un reproche, hermano. La otra le dice lo mismo. Mas el dolor en el corazón de Jesús por ver a su amigo muerto, con el que seguramente tuvo una relación importante, más el reproche de sus hermanas, con las cuales él también tenía una gran amistad, con Marta y con María, sobre todo con María, la que lo escuchaba. Marta lo servía, lo atendía. Jesús dice, llévenme al lugar donde lo pusieron. Y ahí estaba una multitud de gente llorándolo, porque Lázaro evidentemente era una persona conocida, importante, evidentemente, para que llevaban 4 días llorándolo. Está bien que son 7 días, ¿no? Los que dura el Kadosh y la oración por los difuntos entre los judíos. Se lo digo como hijo de judío, como judío. Llega ahí Jesús, Juan capítulo 11, verso 41, y dice, saquen la piedra de ahí. O sea, maestro, no podemos sacar la piedra porque ya empezó a descomponerse, ya hiede. Saca la piedra. Cuando quitan la piedra, Jesús dice así, alzando los ojos a lo alto, pronuncia una oración clave. Jesús dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Se imaginan ustedes escuchando ahí? Este quería que Lázaro se muera. Arranca diciendo, Padre, te doy gracias por haberme oído.
yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Quiero que quede claro que yo tengo un Padre, que mi Padre es Dios, que no estoy acá para vivir conforme a las expectativas de los demás, sino que tengo una misión para cumplir en la vida, que es manifestar al Padre, que es que todos sepan que hay un Padre en el cielo y que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, dijo: Lázaro, ven fuera. Y ahí es cuando todos entendieron qué significa ser un hijo de Dios. Estamos para dar vida a todo lo que genera nuestro afecto y mueve nuestro corazón. Estamos para manifestar el amor del Padre a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Estamos para dar a conocer de que hay un Padre que nos oye, de que podemos cambiar la circunstancia más imposible. Recuerdo en el mes de mayo cuando nos vinieron con la noticia de que Mario cayó de 27 metros de altura. Es imposible para el hombre. Pero hoy lo fueron a ver y dice que hablaba hasta por los codos. Y no fue sencillo, hemos orado durante 4 meses por él. Pero cuando usted lo vea entrar por acá, ahí entonces va a decir: tenemos un Padre que nos oye. Hermano, termino. Hasta que no caiga esta ficha en nuestro corazón, nuestras oraciones serán pedidos de aumento, esas oraciones que usted sabe que le pueden decir que sí o que no. Uno habla con el patrón: me quiero tomar el sábado, y el tipo dice: te necesito el sábado. No, pero... y no puede decir nada porque manda el jefe, ¿sí? Pero aquí en la tierra, el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Y usted no puede pedirle a él nada. No puede vivir de las migajas y de la miseria que le permite el diablo para que usted tenga un cachito de felicidad de vez en cuando. Sino que como hijo de Dios, usted tiene que sentarse a la mesa del Señor y comer el pan de los hijos, que es la libertad, que es la sanidad, que es la provisión, que es la gracia del Señor. Como hijo de Dios debemos vivir como hijos de Dios. Y entonces enfrentaremos las circunstancias dándole testimonio. ¿Me has oído? Ellos necesitaban ver a un muerto resucitar. Y aún así, ni aunque los muertos resuciten, algunos no creen. Pero los que vieron eso, muchos de esos, ese día, pasaron del infierno al cielo, pasaron de la perdición a la salvación, nacieron y dijeron: ciertamente este es el Hijo de Dios. Hubo un centurión, el día que Cristo fue crucificado, que estaba ahí simplemente para que la multitud no se abalanzara sobre las personas que estaban siendo crucificadas. Y siendo las 3 de la tarde, escuchó que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y inmediatamente el cielo se cerró, la tierra tembló. Y dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y nosotros hemos visto cosas a lo largo de estos años. Hemos visto enfermos sanarse, hemos visto familias salvarse, hemos visto multiplicarse la provisión, hemos visto tantas cosas
que deberíamos nosotros asumir esta identidad de una vez por todas y decir, tal vez en tu casa seas el único, tal vez seas el José de tu familia, tal vez seas el único que creyó, el único que tiene una palabra, el único que tiene un llamado, el único que puede hacer que tu familia salga de la hambruna y vaya al lugar seguro. Dios puede usar tu vida para producir un cambio porque hay un Hijo de Dios y donde hay un Hijo de Dios todo puede cambiar. Pero hay que asumir esa responsabilidad. Una autoridad, como dijo el hombre araña, demanda responsabilidad. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso yo en esta tarde quiero reforzar mi invitación a que realmente reconozcas que hay un Padre que te ama en el cielo, que tiene grandes sueños y esperanzas, como todo padre tiene de sus hijos. Porque ningún padre quiere que a sus hijos le vaya mal. Ningún padre quiere que sus hijos padezcan hambre o frío. Un padre siempre sueña lo mejor para sus hijos. Pero el hijo no puede lograr el anhelo del padre a menos que se entregue al propósito del padre y deje de resistirse. Padre, te damos gracias porque tú siempre nos oyes. Como Cristo oró, también oramos nosotros. Tú siempre nos oyes. Y sabes, Señor, que el enemigo ha puesto trampas y tiene una enorme cantidad de argumentos para tratar de convencernos o poner en duda que somos tus hijos. Y así como Cristo fue tentado, intentó ser tentado, pero venció, nosotros, con la misma autoridad que Él nos dio, decimos, escrito está, que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús, en esta tarde, yo reclamo sobre toda tentación mi identidad de hijo, mi ciudadanía del cielo. Porque toda mi esperanza está puesta en tu poder y en tu amor. Porque como el Padre nos ama, nadie nos ha amado jamás. Por eso en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, nosotros nos entregamos como hijos a la voluntad del Padre, para que Él cumpla su propósito en nuestra vida, de darnos libertad, de darnos sanidad, de darnos bendición. Y en el nombre de Jesús rechazo toda desconfianza, toda incredulidad y toda mentira del diablo, porque no estamos aquí para comer comida de cerdos, sino para sentarnos a la mesa del Padre y recibir la bendición. Oh Rey, te doy gloria en el nombre de Jesús y rechazo toda mentira. Porque cuando cometemos errores, Señor, viene el diablo inmediatamente a reclamar su autoridad sobre nosotros. Pero no somos esclavos de Satanás. Y el pecado no gobierna sobre nuestras vidas, sino la sangre de Cristo Jesús que nos ha comprado para darnos libertad. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que los cielos están abiertos sobre nuestras vidas para que nuestra voz sea oída en el cielo y nuestras oraciones lleguen al trono de gloria para encontrar socorro oportuno y tu gracia descienda sobre cada necesidad. Y en el nombre de Jesús bendecimos
nuestras vidas, porque son vidas de hijos, y nuestra familia, y nuestro trabajo, y todo lo que tú, Señor, has puesto para administrar en nuestras manos, con la autoridad que tú nos diste como hijos tuyos, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo a cada hermano, cada familia, cada joven, cada niño, cada anciano que Dios ha puesto bajo la autoridad de esta casa. Y en el nombre de Jesús bendigo sus familias. Y bendigo su trabajo. Y bendigo su salida y su entrada. Sus proyectos y sus planes. Que sean revelados, Señor, por medio de tu Espíritu. Para que no caigan en lazo y en tentación y en engaño. Y ninguna cosa mala hagan. Y para que entiendan que su identidad está en la casa. Porque en la casa del Padre siempre habrá un abrazo para el Hijo. Siempre habrá vestidura para el Hijo. Siempre habrá abundancia de pan. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Porque el sacrificio de Jesús no ha sido en vano. Él nos ha dado a conocer tu amor. Y nos entregamos a tu amor. Sin reservas, sin condiciones, porque nuestro deseo es ver tu gloria. Oh Rey, te adoramos, te bendecimos. Adoremos al Señor.